Muy buenas noches. Vamos a compartir la poderosa palabra de Dios, pero no sin antes darle un buen inicio de año para todas las personas que nos siguen a diario y en esta página que es YouTube. Le damos un fuerte abrazo a la distancia y lo bendecimos. Bendecimos su vida, bendecimos su familia, y también esperamos que este año puedan vivir bajo la gracia y la presencia de Dios, que es lo más grandioso que puede tener el hombre. El hombre, cuando vive en la presencia de Dios, el hombre cuando busca de Dios, eso va a bastar para que el hombre pueda vivir en este 2023 una vida llena de bendiciones, una vida llena de paz, de amor y mucha prosperidad, éxitos en lo que se han propuesto, solamente con la ayuda de Dios. Amén. Entonces le deseamos un venturoso año 2023 y que Dios los bendiga y los guarde todos los días de su vida, los 365 días del año. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Romanos. En el libro de Romanos 8 vamos a hablar algo muy importante, que nosotros los hombres, como le estoy deseando todos esos deseos para este año, para este inicio de año 2023. Este es el primer culto que estamos realizando el día de hoy, en este primer día del año, y decirles que andar bajo la voluntad de Dios, andar bajo la promesa de Dios, va a ser el mejor año que puedas tener este 2023, si tú comienzas a vivir según lo establecido por Dios. Entonces, muchas veces nosotros andamos en nuestros pensamientos, andamos en nuestros propios propósitos, pero no andamos en el propósito de Dios. Andar en el propósito de Dios es andar en vida, andar en amor. Es más, la gracia de Dios estará con nosotros, su amor, su paz. Entonces, este comienzo de año vamos a hacerlo con la ayuda de Dios. Pedirle a Dios que Él pueda ser el centro de nuestras vidas, que Él pueda llenarnos cada día de su presencia, que podamos andar con ese amor que Dios puso en nuestros corazones. Cuando nosotros conocimos a Dios, cuando nosotros venimos a su camino, cuando nosotros hacemos su perfecta voluntad, es Él quien se glorifica en nuestras vidas. Él es el quien hace las cosas cada día en nosotros. Amén. Entonces, dice, sabemos todo lo que está en Cristo, dice que las cosas le van a ir muy bien. Entonces, si usted, amigo, que me estás escuchando a través de ese celular, a través de esa cámara, tú que me estás escuchando, si quieres vivir este año 2023 lleno de victoria, lleno de éxitos, lleno de paz, de amor, busca a Dios. Buscar a Dios es tenerlo todo. Entonces yo te animo a que puedas leer tu Biblia. Yo te animo a que puedas congregarte de repente en una iglesia, buscar su presencia que está en su palabra. Lee la Biblia, que va a ser el guía de este 2003, va a ser tu guía espiritual. El hombre es alma, cuerpo y espíritu. Cuando nosotros andamos en el espíritu, es andar bajo las órdenes de Dios. Cuando nosotros andamos en el espíritu, es vivir una vida obedeciendo a Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, las cosas nos van a salir muy bien. Las cosas nos van a ser más factibles, van a ser más fáciles, se podría decir. Pero si nosotros andamos conforme a nuestros deseos propios, entonces ahí es que hay un problema, que el hombre quiere hacer su voluntad y no quiere hacer la voluntad de Dios. Aquí en el libro de Romanos nos enseña cómo vivir
bajo la obediencia de Dios. Cómo vivir una vida llena de éxitos. Yo sé que en algún momento vas a tener algunos problemas, pero los problemas con Dios van a ser resueltos, se podría decir, con más facilidad que estar sin Dios. El hombre que está con Dios es un hombre sabio, inteligente, una mujer sabia, que se acerca a Dios y que sabe que con Dios va a poderlo todo. La palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, cuando todo lo podemos en Cristo es cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando dejamos que el Espíritu de Dios gobierne nuestras vidas. No el espíritu del adversario, se podría decir, o del enemigo de Dios. Amén. El día de hoy vamos a estudiar algo que te va a ayudar todos los días del año 2023. Amén. Romanos 8:1 dice: y ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Aquí la palabra vamos a ir leyendo y vamos a ir dándole respuesta a lo que dice la palabra. No respuesta, sino que vamos a dar un entendimiento para las personas de repente que no pueden tener entendimiento de la palabra. Entonces aquí dice: ninguna condenación. No vamos a vivir en condenación todos los que estamos en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que están en Cristo Jesús son los que hacen la voluntad de Dios. De repente tú, amigo, no conoces todavía de Dios. De repente tú, hermano, que lo estás escuchando, de repente no conoces a Dios. De repente dices: no, pero si Dios no existe, ¿por qué hay niños pobres? ¿Por qué hay personas abandonadas? ¿Por qué hay homicidios? ¿Por qué hay tanta maldad en esta vida? Lo que pasa es que la Biblia habla que el que gobierna este mundo es el diablo y todos sus demonios. Dice que ellos, del principio de la creación, Satanás fue destituido de la tierra. ¿Por qué? Por desobediente. Y hoy en día nosotros tenemos que ser obedientes a su palabra para no ser sacados del camino de Dios. El hombre decide si vivir con Dios, o el hombre decide si vivir sin Dios. Aquí la Biblia es bien clara y nos dice que ninguna condenación hay por los que están en Cristo Jesús. Amén. Entonces dice: cuando tú estás en Cristo Jesús es porque te arrepientes de tus pecados. Le dice: Señor, ya yo no quiero ser más este hombre perverso, este hombre malo. Señor, yo me arrepiento y yo me rindo a tus pies. Señor, abro mi corazón para que tú gobiernes mi vida. Cuando tú le das paso al Espíritu Santo para que Él gobierne tu vida, entonces ya no eres tú quien está llevando el control de tu vida, sino es Dios llevándote el control de ti. El Señor te va a llevar como un control remoto. Entonces depende de ti que tú puedas pedirle a Dios, decirle: Señor, yo quiero vivir Señor, bajo tu voluntad, Señor. Cuando tú hablas y le pides y le dices, es el mismo Dios usando su poder para poder beneficiarte a ti, para beneficiar al hombre o a la mujer que quiere vivir bajo su voluntad de Él. Entonces aquí la Biblia nos habla que no hay ninguna condenación para los que andamos en Cristo Jesús. Y dice: los que andan conforme, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La Biblia cuando habla de carne, habla del ser humano. Cuando la Biblia se define, registra carne, es que quiere decir que está hablando de un ser humano. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí nos dice bien claro que no andamos según nuestros propios pensamientos. Muchas veces en nuestros pensamientos, a veces tenemos dardos que vienen a nuestra mente y nosotros queremos hacer muchas veces
son tres voces. Entonces siempre hay tres voces que están en nuestra mente. La voz de Dios, la voz del diablo y nuestra propia voz, nuestra. Entonces tú decides a quién obedecer, la voz de Dios, la voz del diablo o tu propia voz. ¿Y cómo tú puedes definir? ¿Cómo puedo conocer la voz de Dios, la voz del diablo y mi propia voz? ¿Cómo puedo entender? Mira, la voz del diablo es cuando quieres hacer algo y te está como si te estuviera empujando. Sientes una presión, algo que te empuja, algo que te quiere así como si te quisiera aventar. Esa presión y no sientes tranquilidad, no sientes paz, esa es la voz del diablo. Cuando quieres hacer algo así, a lo rápido, a lo inseguro, sientes algo como que te empuja y te quiere. Esa es la voz del diablo. Cuando dices, hazlo, mira, que mira, te dijo esto, te dijo el otro, hazlo, contéstalo, o responden, mira lo que te hizo, mira tú puedes permitir eso. Esa es la voz del diablo, que te quiere empujar. Te quiere empujar a que tú puedas de repente reaccionar mal. Pero cuando sientes una voz que te habla y que sientes una paz, una tranquilidad, cuando te dice, hijo, como que sí, algo que te convence dentro del corazón, ese es Dios. Dios siempre habla con amor. Dios siempre te habla es el Espíritu Santo hablándote a tu mente. Hijo mío, hazlo. O hijo, no lo hagas. Hijo, perdona. Deja que yo obre en eso. Entonces cuando tú escuchas la voz de Dios, sientes paz, tranquilidad. Pero cuando escuchas tu propia voz, muchas veces te puedes confundir tu voz tuya con la voz del diablo, porque es tu carne. Es una voz que no te sientes seguro en hacer las cosas. Estás en duda, no sabes hacerlo o no hacerlo. Ese eres tú, porque eres indeciso en hacer las cosas. Pero Dios sí, cuando te habla, Dios te cautiva, Dios te da paz, una tranquilidad. Cuando tú quieres hacer algo, Dios es hablándote cuando tú sientes la paz te la da Dios. El único que a través de Jesucristo, dice que Jesucristo es el príncipe de paz. Amén. Amén. Vamos a seguir leyendo Romanos. Estamos en el 8, vamos a leer el 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Amén. Entonces cuando nosotros estamos en Cristo, dice que nos ha librado del pecado y de la muerte. Amén. Amén. Nosotros sabemos que íbamos camino a la muerte espiritual y la muerte física también. Porque la muerte espiritual es cuando el hombre se va secando poco a poco, no lee la Biblia, está seco espiritualmente. Mira, el ser humano está constituido por alma, cuerpo y espíritu. Tu alma es la que tienes dentro de ti, es la que te hace un ser viviente, el alma. El espíritu es el espíritu que tú tienes dentro de ti, que es el Espíritu de Dios. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú escuchas alabanzas, cuando te sometes a la palabra de Dios, tu espíritu comienza a crecer. Y aquí cuando habla de muerte espiritual es cuando tu espíritu se va muriendo, no se alimenta de la Biblia, no se alimenta de la palabra, no se alimenta de las promesas. Entonces el hombre tiene que alimentarse espiritualmente, se tiene que alimentar de la Biblia. Y la carne o el cuerpo es nuestro cuerpo, que es la carcasa, la que va envejeciendo cada día. Esa es la carne o el cuerpo que habla la Biblia. Entonces nosotros cada día tenemos que alimentarnos para sostenernos de pie, para poder trabajar, para seguir adelante. Tenemos que alimentar nuestro cuerpo físico. Si nosotros
alimentamos nuestro cuerpo físico, de repente podemos desmayarnos o podemos desfallecer, hasta podemos morir. De la misma manera, el espíritu tiene que alimentarse cada día con la palabra de Dios. Muchas veces tú ves personas gorditas, ves personas llenas de vida, alimentan su carne, alimentan su cuerpo, pero muchas veces no alimentan su espíritu. El espíritu le pertenece a Dios. Cuando tú te sientes afligido, te sientes agobiado, cuando tienes cólera de repente, o tienes pleito, o chocas con uno, o chocas con otro, es porque no estás lleno del Espíritu de Dios. Porque solamente andas en la carne, según tu carne, según la voluntad tuya, tu voluntad propia. Entonces aquí la Biblia nos anima a que nosotros debemos vivir en el Espíritu. Amén. En Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Dice 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí la Biblia siempre nos va a animar a que podamos andar conforme al Espíritu y no conforme a nuestra carne. Porque por lo que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Amén. Los que andan según la carne van a pensar siempre en la carne. Van a decir: mira que me voy a tal cosa, a tal sitio, no está mal que tú puedes ir de viaje o de repente alimentarte todo, pero la palabra de Dios dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios o sale de la Biblia. Amén. Amén. La boca de Dios es cuando la Biblia está abierta. Amén. Amén. Entonces aquí vamos a seguir. Dice por lo 6: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Amén. Vamos a regresar al 5 para que puedan entender lo que están escuchando aquí a través de YouTube. Dice el 8:5: porque los que son de la carne, o los que piensan según sus deseos, dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Amén. Amén. 6: porque el ocuparse de la carne es muerte. Escucha bien, amigo mío. Cuando tú te ocupas solamente en tu carne, vas destino a la muerte. Muerte espiritual y muerte física. Porque después que viene la muerte espiritual, después viene la muerte física. ¿Por qué? Porque estás no estás bajo la cobertura de Dios, sino que estás bajo el mundo. Y el mundo es muerte. Amén. Entonces aquí seguimos leyendo el 6. Dice: pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida, es paz. La palabra de Dios dice que la Biblia o la palabra de Dios es vida y te da mucha paz. Amén. Amén. Entonces busquemos. Muchas veces llega la Navidad, muchas veces llega el Año Nuevo, y yo veo que la gente te habla y te dice que tengas 365 días de dicha, paz, prosperidad. ¿Usted cree que lo podemos hablar, le podemos bendecir a las personas? Pero yo digo que mejor de decirle todo eso, decirle: yo deseo que tú vivas bajo la presencia de Dios, porque vivir en la presencia de Dios vas a tenerlo todo: la paz, la dicha, la prosperidad y todo eso. Pero la paz, la dicha, la prosperidad no viene por simple darte yo un deseo, porque yo te puedo dar un deseo a una persona que está llena de pecado, y esa persona no va a tener paz, no va a tener prosperidad, no va a tener felicidad. ¿Por qué? Porque anda según la carne, anda según los deseos propios de esa persona y no anda bajo la voluntad de Dios. Amén. Amén.
Entonces es bueno que podamos decir que Dios te bendiga, que este año tenga mucha paz, mucha prosperidad, pero decirle que la única forma que pueda hacerlo es compartiendo la palabra de Dios o obedeciendo la voz de Dios que está en la Biblia. Amén. Amén. Entonces aquí, y vamos a seguir leyendo en Romanos 8, en el 7. Por cuanto lo designo de la carne, estamos hablando que la carne es el cuerpo, o sea, los pensamientos de la persona. Amén. O los deseos de la carne. Porque dice, por cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, sino ni tampoco pueden. ¿Se da cuenta? Que aquí dice que porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, dice, estar en los designios de la carne, o estar, mejor dicho, en la voluntad de la carne, en la voluntad de nuestro cuerpo. Nos consideramos enemigos de Dios. Nosotros no podemos hacer nuestra propia voluntad, sino tenemos que hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros desobedecemos la palabra, nos convertimos en enemigos de Dios. Pero cuando nosotros cumplimos sus palabras, hacemos su voluntad de Dios, nosotros nos caracterizamos hijos de Dios. Y Dios se glorifica en sus hijos. Amén. Amén. Entonces este año 2023 vive en la presencia de Dios. Busca la Biblia, lee la Biblia, que eso te va a traer prosperidad, te va a traer paz. Amén. Amén. 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tampoco pueden agradar a Dios. Porque viven según sus pensamientos, viven según sus deseos propios. Los deseos del hombre, placer, glotonería, desobedecer la palabra, andar en mentiras, andar en avaricia, andar en deseos carnales. Mira, los deseos carnales tú lo vas a conocer cuando tienes todas estas palabras que te voy a decir. Escúchame, amigo, tú me estás escuchando. Mire, vamos rapiditos a Gálatas en el 5, dice, digo pues, 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Mira, estos son los deseos de la carne. Si tú tienes estos deseos es porque estás andando en la carne. Escucha bien. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Pero soy guiado, dice, amén. Dice, en el 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, escucha, mira, si tú estás andando en todo lo que te voy a hablar, en estas palabras, si tú estás andando en esto, estás camino a la muerte espiritual y física. Escucha bien, si tú estás en adulterio, estás con otra mujer, o si eres casado, estás con otra, ese es adulterio, dice. Y manifiesta, dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, buscar imágenes que no sean Dios, porque Dios es el único, dice. Hechicería, de repente quieres amarrar a alguien o quieres consultar a los hechiceros. Dice, estás en enemistades, estás en pleitos. Cuando estás en pleito, cuando chocas con todos, cuando tienes celos, iras, cóleras, contiendas, pleitos, disensiones, herejías, envidias, escucha bien, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, que ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mira, el reino de Dios lo vas a heredar de aquí cuando venga el arrebatamiento. Ellos no van a heredar el reino de Dios, lo que andan así. Pero mientras tanto vas a andar en maldición, vas a andar en condenación. Porque aquí en Romanos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino
andan conforme al Espíritu de Dios. Amén. Amén. Entonces, aquí, cuando tú sientes todas esas cosas, que estás andando en todas esas cosas, entonces pídele perdón a Dios. Señor, yo estoy andando en borrachera, Señor, estoy andando en orgía, estoy andando con una mujer, con otra mujer, estoy andando en mentiras, Señor. Estoy andando en pleito, en celos, en contienda. Me peleo con uno, con otro, Señor. Si tú estás haciendo, si estás haciendo estas cosas, es porque tú estás andando según la carne. Y lo que andan según la carne, según estos deseos que te he mencionado, anda según la carne. Y los deseos de la carne son enemistad con Dios, dice. Pero si tú le pides perdón, mira, yo antes era una persona que andaba según mi carne, según mis deseos carnales. Yo andaba según, hacía todas las cosas que mi mente me hablaba, que mi mente me decía. No entendía y no sabía que de repente el diablo me hablaba a mi mente y me decía, mira, esa mujer que va ahí, o mira esa cosa ajena que está ahí, cógela, agárrala. Mira, acá hay dinero, acá hay esto, acá hay el otro. Mira, ese señor que está ahí, no sé, métele un puñete o peleate, no sé. Yo andaba según mis deseos carnales. Yo andaba según las cosas que me ofrecía el mundo. Y vivía en pecado, iba camino a la muerte. Pero un día, yo no pensé estar aquí predicando la palabra. Yo nunca pensé ser pastor. Yo andaba según mis deseos carnales. No me interesaba nada, no me interesaba uno, no me interesaba el otro. Solo me interesaba yo. Yo me interesaba, yo era un egoísta. Pensaba en mí. En mí y en mí. No me interesaba nadie. Pero cuando conocí la palabra de Dios, comencé a cambiar la mentalidad, me la comenzó a cambiar Dios, porque comencé a andar según la palabra de Dios y mi vida comenzó a cambiar. Ya no era un mentiroso, ya no era un vil, ya no era el hombre perdido, el hombre mujeriego, el hombre mentiroso, el hombre estafador. Ya no era esa persona mala, porque conocí a Dios. Y cuando yo le pedí perdón a Dios, le dije, Señor, perdona mis pecados, Señor. Abro mi corazón y sentí que Jesús entró en mi vida. Y desde hace más de 15 años vivo según el Espíritu. De repente con mis errores, de repente con algunos defectos, pero sigo en el camino de Dios. Me caigo, me levanto y sigo adelante. Amén. Pero estoy ahí. No me quedo caído, no me quedo abatido. Perderé un combate, pero no pierdo la guerra. Sigo adelante. Sigo poniendo mi mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces yo le pido, Señor, de repente soy humano, Señor. De repente, Señor, fallé en esto, fallé en lo otro, pido perdón. Perdóname si te ofendí. Voy y le pido perdón a una persona, si le ofendí de repente con mis acciones, no sé, pero trato de buscar de que la paz y el amor esté dentro de mí, que la paz de Dios esté dentro de mí. Y eso no es todo, porque los cristianos que viven según la Biblia, esos son los cristianos que viven con se trazan una meta y con Dios son alcanzadas esas metas. Son cristianos que viven en victoria. Son cristianos que se proponen algo y con la ayuda de Dios alcanzan. Yo una vez escuché, mira, los cristianos, siempre yo veo a los cristianos que prosperan. Una persona me dijo que una persona había hablado, yo conozco a muchos cristianos que no eran nada. Y comenzaron a buscar a Dios y Dios les comenzó a ayudar. Dios comenzó a levantarlos. Y personas que no eran, ahora son. Porque Dios no solamente te llena de su sabiduría, te llena de su amor, te llena de su paz, sino que también te prospera, te bendice. Las grandes bendiciones vienen de parte de Dios. Amén. Y vamos a seguir porque
nos falta poco para terminar. Amén. Estábamos en Romanos, en el 8. Estábamos en el Romanos. Vamos al 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Entonces tenemos que buscar para que Cristo mora en nosotros. Decirle: Jesucristo, gracias porque tú estás en mí. Cuando tú dejas el pecado, cuando dejas los deseos de la carne, entonces Cristo es obrando en tu vida. Y a veces la gente te puede decir: mira, yo quisiera ser como ese hombre. Muchas veces he escuchado: yo quisiera que mi esposo sea como tu esposo. Pero no son porque esa persona es buena, sino es que cuando nosotros le pedimos a Dios. Yo sé que muchos han orado por mí. Yo sé que muchos han estado orando y se los agradezco públicamente a todos los que oraron por mí. A todos los que oraron alguna vez. Oraron cuando yo estaba en el mundo, cuando yo estaba en el pecado. Oraron por mí. Yo les agradezco a esas personas. Y yo sé que todas esas oraciones que le hicieron por mí, otras personas están orando por ellos. Amén. Porque la Biblia habla que todo lo que el hombre siembra cosecha. No te canses de orar por una persona. No te canses de orar porque está ahora perdido. No te canses de orar por una persona que está en el pecado. De repente los que oraban por mí ya partieron. Pero ellos están en la presencia de Dios ahora. Esas personas oraron por personas, pero dejaron, al menos oraron para que una persona siga desde el Evangelio, para que una persona siga la palabra de Dios, para que siga sembrando en los corazones la palabra de Dios, que trae bendiciones, que trae paz, que trae amor a las personas. Una persona sin Dios siempre va a vivir en ruina. Una persona sin Dios siempre va a vivir en el fracaso. Pero una persona con Dios, dice la palabra, que somos más que vencedores. Amén. Entonces, hermano, no se canse de buscar a Dios. Busquen este año 2023 la presencia de Dios. Busquen este año 2023. Busquen que sus hijos puedan estar bajo la cobertura, bajo la protección de Dios. Busquen que sus hijos puedan tener esa visión que tú quieres, que tú deseas. Desea que tus hijos sean profesionales. Desea que tus hijos le vaya bien. Busca a Dios. Y Dios hará las cosas que tú deseas. La palabra de Dios dice que cuando tú te concentras en la palabra o buscas a Dios intensamente en la Biblia, dice que Él concederá las peticiones o los pedidos de tu corazón. Cuando te deleitas en la palabra, con mucho amor, buscas a Dios. Como que pareciera un cuento o de repente una historia, ¿no? Pero es real. Mientras una persona está leyendo la Biblia en su propia casa, en su cama o en su escritorio, mientras está leyendo la Biblia, mientras está buscando de Dios, Dios está protegiendo a los suyos. Los ángeles están andando y cuidando tu familia. Es sorprendente la palabra. La Biblia es el único libro lleno de poder. Cuando tú estás leyendo la Biblia, de repente en tu cama, los ángeles se activan. El poder de Dios comienza a invadir toda tu casa, comienza a invadir a todos tus hijos. De repente tus hijos están de viaje y los ángeles están cuidando a tus hijos. Y tú estás leyendo la Biblia. Es algo sorprendente que como el poder de Dios puede alcanzar, la palabra de Dios dice que Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, está en todo lugar. Está aquí, está en la China, está en Estados Unidos, en todo lugar. En este preciso momento, muchas personas están predicando la palabra de Dios al mismo tiempo. ¿En cuántas casas, en cuántas iglesias se está expandiendo el poder de Dios? Esta es una lucha. Esta es una lucha espiritual. Cuando nosotros leemos y oramos por la persona, es arrebatar las vidas del diablo, arrebatar las almas de las garras del diablo. Cuando tú arrebatas
las armas del diablo es cuando tú le predicas a una persona, o cuando estás en las redes sociales y lanzas o compartes un mensaje. Esa persona sale del pecado, y sale del pecado, sale de muerte a vida. Es una lucha siempre, todos los días de nuestra vida. Y la lucha no es contra humanos. La Biblia habla que la lucha no es contra carne y sangre, o mejor dicho, no es entre humanos. La lucha es contra ellos, contra los seres espirituales de maldad, con los espíritus inmundos. Que Jehová los reprenda a todos esos espíritus del diablo que dominan el mundo. La Biblia habla que dice que el mundo está bajo el dominio. Las personas son dominadas por el diablo y Satanás. Por eso hay muerte, por eso hay sicariato, por eso usted de repente ve, matan de 15 balazos en la cabeza a tal persona. ¿Por qué? Porque son las obras del diablo. Pero dice que cuando vino Jesús, dijo que vino a deshacer las obras de Satanás. Cuando vino Jesús a esta tierra, vino a que las obras del diablo puedan ser erradicadas de aquí, de este mundo. A eso vino Jesús. Vino por ti, vino por mí, vino a salvar al mundo. Pero también habla que los hijos de Dios, dice que nosotros que leemos la Biblia, los cristianos que oran y que permanecen en su palabra, ellos dicen que ellos también son pequeños Cristos. Tú, cuando estás bajo el dominio de la palabra, cuando tú estás bajo el dominio de la voluntad de Dios, puedes hacer las cosas que hizo Jesús, porque dice que tú harás lo mismo que Jesús hizo aquí en la tierra. Entonces, cuando tú veas que una persona está en esclavitud del pecado, en esclavitud de las drogas, de la borrachera, del alcohol o de la prostitución, eres tú que vas a arrebatar esa vida. Eres tú, por tu medio de tu oración, o vas y le predicas la palabra a esa persona va a pasar de muerte a vida. Nosotros los cristianos tenemos que predicar hoy en día. Muy pronto vendrá el arrebatamiento. Muy pronto vendrá Jesucristo por su iglesia. No sé cuándo será, dice que aún los ángeles no saben ese momento. Pero tenemos que estar listos, tenemos que predicar a tiempo y a destiempo. No seamos unos cristianos que solamente los domingos vamos a la iglesia. No, tenemos que ir todos los días, tenemos que leer nuestra Biblia. Si bien es cierto, de repente hay en la iglesia de repente los domingos o los viernes nomás, pero los días de la semana, agarra tu Biblia en tu casa, léela, ora por las personas. Mira, sin que tú sepas, tú estás orando o tú estás intercediendo por una persona. Tú no sabes, pero los ángeles se mueven. Así como se mueven los espíritus para que una persona mate a otra persona, así se mueven los espíritus. Por eso no te canses de orar. Cuando tú oras, los ángeles de Dios comienzan a orar. Nosotros los cristianos tenemos los ángeles, pero tenemos que ordenarles, tenemos que decirles que vayan, que sanen. Espíritu de sanidad, vayan y sanen a tal persona. O vayan cuando tú dices, Señor, yo pido por mi hijo. En el momento que tú estás pidiendo por tu hijo, estás orando, los ángeles se están movilizando. Porque ellos están a la orden de los cristianos. Amén. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice la palabra. Entonces no dejes que tu ángel esté ahí, parado, esperando tu orden. Actúa, ora, pide, envía. Amén. Entonces nosotros tenemos que andar, dice, según el Espíritu de Dios, según la voluntad de Dios. Estamos en el 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también en vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu de Cristo está en ti. Jesucristo está dentro de ti. Cuando tú lo aceptas, cuando tú eres un hombre de Dios, Él está en ti. Deja que te use, deja que tus labios puedan sacar a una persona del pecado, de la muerte. Amén. Porque Cristo mora en ti. 12. Así que, hermanos,
deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Amén. 14, perdón. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Cuando eres guiado por el Espíritu de Dios, eres hijo de Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y cuando tú predicas, y cuando tú hablas, y cuando tú vas y predicas el Evangelio a una persona, entonces, ¿quién es que te está guiando? Es el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu de Dios te puede guiar a las cosas buenas. No te canses, hermano, de predicar la palabra. No te canses tú, líder, tú cristiano, tú pastor. Sigamos predicando en este 2023 las grandes maravillas que tiene Dios para las personas. Amén. Amén. La Biblia también habla, estamos en Romanos 8, estamos en el 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Amén. Amén. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Amén. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, dice. Y si hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Amén. Vamos a seguir leyendo. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces aquí siempre va a hablar de que las cosas buenas que hace el Espíritu de Dios, las cosas buenas que hizo Jesús, nosotros también las haremos. Amén. Amén. Ahora vamos a avanzar un poco más. Vamos al 28. 8:28. Escuchen bien, a todos los que estamos en Cristo, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Por lo que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Amén. Entonces nosotros somos más que vencedores. Aquí mira, vamos a seguir bajando un poco más. Vamos al 8:36. Dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Amén. Somos más que vencedores. Amén. En Cristo Jesús somos más que vencedores, hermanos. Entonces tú que no conoces a Dios, busca de Dios. Dile: Señor, terminando esta prédica, vamos a hacer una oración de fe. Mira, recibir a Cristo en tu corazón es dejar el pecado, dejar la muerte, dejar la maldición y entrar en la bendición. De repente tú dijiste: mira, el año 2022 fue el peor año de mi vida. No sé, estuve salado y todo me salió mal y no sé qué hacer. De repente estás sin esperanza, estás sin ya no quieres vivir, o de repente tu vida ya no tiene sentido. El único sentido, la única forma que tú puedas seguir adelante va a ser cuando tú vives una vida en Cristo Jesús. Cuando tú le dices: Señor, perdóname por mis pecados, Señor.
Cuando tú dejas tus pecados, dejas de hacer la voluntad propia tuya. Vas a dejar lo que tu pensamiento te dice, vas a dejar todos tus deseos que te manda tu carne o tu cuerpo a hacerlas. Ya no más borrachera, ya no más inmundicia, ya no más droga, ya no más vicio, ya no más pleito, ya no más cólera, ya no más ira. Todos esos deseos te llevan a la muerte. Pero si tú quieres vivir un año 2023 lleno de bendiciones, lleno de prosperidad, lleno de paz, lo único que te puede dar es la palabra de Dios. La palabra de Dios este año 2023 te va a ayudar. Entonces los que están ahí escuchándome, cierra tus ojos ahí donde estás ahí. Los que están aquí, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración para que todos los que escuchen ese ministerio de intercesión, vamos a orar por las personas que están escuchando y que van a arrepentirse en este día, van a arrepentirse en este primer día del año 2023 y le van a pedir perdón a Dios y le van a decir: Señor, yo quiero vivir una vida llena de paz, llena de amor, Señor. Ya no puedo más, Señor. Ya no quiero vivir en medio de la condenación, Señor. Yo quiero vivir según tu espíritu, Señor. Según la voluntad tuya quiero vivir, Padre amado. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y los que están aquí, ayúdenme a orar por lo que van a recibir en este día en su corazón a Cristo Jesús. Repite conmigo tú que estás ahí. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón en este primer año del 2023. Te pido perdón, Señor, y quiero recibir a Cristo en mi corazón. Jesucristo, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Ayúdame, Señor. Quiero que Jesús sea mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tú que hiciste esta oración, has pasado de muerte a vida. Has pasado de condenación, has pasado a las bendiciones de Dios. Ahora yo te recomiendo, busca una Biblia, búscate una iglesia cristiana donde congregarte, busca un pastor para que te enseñe las grandes bendiciones que Dios te va a dar en este año 2023. Bueno, que Dios te bendiga y te guarde. Que los 365 días sean llenas de paz, prosperidad y éxitos, solamente con Dios, solamente con la voluntad de Dios. Dios te bendiga. Amén.